días de descanso. Como sabéis, hemos estado ausentes unos 15 días y, aunque os parezca extraño, os hemos echado a faltar. Hemos notado que no estabais con nosotros. Pero damos gracias a Dios que hemos vuelto. Algunos tenemos que agradecer al Señor que ha cuidado a Juanjo, en este caso, porque la verdad es que tuvo un accidente que... ¿Cuántos puntos te han puesto en la cabeza? 8 puntos en la cabeza. Fijaos el golpe que recibió y damos gracias a Dios de que no fue nada más grave. Así que estamos contentos de que hemos vuelto ya casi todos. Los novios también, que están con nosotros. No, ya son novios, ya son matrimonio. Muy bien, han sido días de descanso, hemos roto con la monotonía. Son días para pensar, para meditar un poco, reflexionar también en lo que hacemos. Y es bueno dedicar ese tiempo que hemos podido hacer de leer y meditar. Y estaba leyendo ese texto de la conversión de Pablo, y pensaba también en nuestra propia conversión, mi propia conversión, ¿no? Nos convertimos a Dios porque creemos en Dios. Y también hacer un repaso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, desde aquel día en que tomamos esa decisión como Pablo. Pablo también tomó una decisión de conversión a Jesucristo. Tengo que reconocer que a veces tengo una sensación como de aquel pez. Un pez que le pregunta a otro mucho más adulto, mucho más con más años, por eso más sabio, más conocedor de todas las cosas. Y le pregunta, ¿dónde está el océano? Llevo toda la vida buscándolo de un lugar a otro y no lo encuentro. Me hablan de que es algo extraordinario, algo maravilloso, algo fantástico, pero no lo encuentro. Y cómo no, el adulto pez, más sabio, por sus años, le dice estas palabras. Pues ahora mismo estás en él. Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Dios está más cerca de cada uno de nosotros de lo que podemos imaginarnos y pensar. ¿Cuántas veces queremos encontrar o buscar lo que ya tenemos? Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde quiere Dios que esté? ¿Qué lugar debo ocupar? ¿En qué puedo serle útil? Son preguntas que yo me hacía, que nos podemos hacer. Ahora, en este texto que vamos a meditar, de Hechos capítulo 9, versículos del 1 en adelante, primero encontramos, el primer punto, que es posible cambiar. ¿Es posible que cambiemos? Pablo cambió, Saulo, nosotros también. En Hechos de los Apóstoles se relata 3 veces, en 3 ocasiones, la historia de la conversión de Pablo. Y él relata esa historia en 3 ocasiones. Y esta conversión de Saulo fue un gran impacto para la iglesia de aquel entonces, para la iglesia primitiva. Fue un impacto tremendo el hecho de que Pablo se convirtiera. Un hombre perseguidor de la iglesia, contrario a las enseñanzas de Jesús, asesino de creyentes, de cristianos. Este hombre pudo cambiar. Entonces nosotros también podemos cambiar. Muchos de nosotros hemos experimentado un cambio radical en nuestras vidas. O quizá todavía estés pendiente de experimentar ese cambio realmente radical en tu vida. Quizá falta dar el paso de esa conversión.
al igual que Pablo, nosotros también. Yo recuerdo cuando me convertí. Convertí, ni más ni menos, es reconocer y creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Desde aquel momento, mi vida, vuestras vidas han ido siendo transformadas, han sido cambiadas. Podemos decir que somos hijos de Dios. Y esto nada ni nadie puede arrebatárnoslo. El hecho de que podemos manifestar que somos hijos de Dios. Es algo maravilloso. Es algo extraordinario, es algo fantástico. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Es que yo busco aquello que me dicen que es algo extraordinario, algo maravilloso, algo fantástico, y no lo encuentro. Y Dios, Jesucristo, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y cuando lo encontramos, es posible cambiar y experimentamos, pues, esa transformación, ese cambio tan importante. Ahora, ¿qué hubo que ocurrir en la vida de Pablo para que hubiese este acontecimiento? Primero encontramos la caída. Dice en el versículo 4 del capítulo 9 de Hechos, dice, y cayendo en tierra, versículo 4 del capítulo 9, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue el primer paso, la caída. Encontramos a Saulo en esa escena anterior, cuando iba a ser apedreado, muerto Esteban. Tanto los sacerdotes, se nos dice, y los fariseos habían conseguido falsos testigos para condenar a muerte a Esteban, por lo cual ahora podían librarse de él. Esteban anunciaba el Evangelio de Jesucristo y lo anunciaba con tal énfasis y denuedo que todos no podían rebatirle, se nos dice el texto. No solo se veían incapaces, sino que hasta dudaban de su propia fe. La convicción de Esteban era tan fuerte que les hacía dudar de su propia fe. La sabiduría de Esteban era tremenda y la única manera de parar a este personaje era matarle. Y Saulo conoció a Esteban en ese momento, en el momento en que lo trajeron delante del concilio. Allí escuchó a Esteban blasfemar contra Jehová, el Dios de Israel. Saulo oía a Esteban, para él, blasfemar contra el Dios, Jehová, el Dios de Israel. Y el corazón de Saulo se enardecía de odio. Su odio crecía enormemente contra Jesús de Nazaret, el impostor, que se autoproclamó ni más ni menos que Mesías. Así que terminó el juicio. Esteban fue sacado fuera, al lugar donde se apedrea a la gente a muerte. Las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo y comenzaron a lanzarle piedras. Con ello, Saulo se reafirmó mucho más en lo necesario que era parar, atajar aquella nueva secta denominada el Camino. Y sin duda Saulo lo hacía en ese momento con toda certeza de que estaba haciéndolo en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, Dios de Israel. En Hechos, capítulo 6, encontramos esta historia. Hechos, capítulo 6, versículo 8, leemos la historia esta de Esteban. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene,
de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero esto no impidió que las piedras cayeran sobre la persona de Esteban, mientras en ese último aliento invocaba el nombre de Jesús, Esteban. Y Saulo no podía entender cómo aquel hombre que imploraba perdón por aquellos que le estaban apedreando y repitiendo las mismas palabras que repitió Jesús: recibe mi espíritu. La duda pudo caer en Saulo. ¿Sería este el verdadero Dios, el de Esteban? ¿Este es el amor de Dios manifestado? ¿Habría realmente encontrado este hombre la auténtica fe, la verdadera fe? La realidad es que Dios está más cerca de lo que pensamos. No obstante, Saulo pensó: no puede ser. No puede ser que Jehová, el fuerte, el poderoso, el misericordioso, que defendió a Israel de los egipcios, de los filisteos, ¿cómo podía ser que el Dios Jehová se encarnase en un Mesías de pueblo, nacido bajo la opresión romana, y no hacer nada, ni siquiera nada a ese respecto? Y encima acaba muriendo en una cruz. El Mesías no podía ser un hombre tan débil, imposible. Saulo argumentaba de esa forma. No podía ser un hombre tan débil el Mesías. Pero ocurrió algo en el camino. En el camino, Saulo quiere, en cierta medida, pues, detener esos pensamientos que le vienen, y decide hacerse perseguidor de aquella nueva secta, la del camino. Incluso Saulo busca esas cartas, esos documentos que le garanticen el poder ir y detener a los cristianos. En el capítulo 7, versículo 58, encontramos a Saulo, en este capítulo 7 de Hechos, en el 58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Saulo había oído a Esteban, pero aún así tomó la decisión de hacerse perseguidor de aquellos. Y con esta intención este hombre se dirigió a Damasco. Ahora se nos dice el relato que llegando cerca de la ciudad cayó en tierra. Y algo sucedió.
Dice que este hombre respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Y acercándose, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En medio del camino, este hombre encontró, ni más ni menos, al personaje que él perseguía, a Jesús, el Mesías. Jesús mismo se le presenta a él. Hoy, de alguna forma, también Dios se nos presenta a cada uno de nosotros. Como decía al principio, Dios está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Quizá en el día de hoy pues debamos de tomar alguna decisión. Pudiera parecernos que sería más fácil que Jesús se nos presentase, como se presentó a Saulo, nos hiciera caer a tierra, hablara con nosotros. Y entonces quizás diríamos, sí, ahora lo he visto claramente. Pero no es así. Dios lo hace a su manera. Y se presenta, está cerca de nosotros, se ha presentado delante de nosotros una y otra vez. Lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Podemos decir que un día caímos al suelo. Reconocimos nuestro pecado, nuestra condición delante de Dios, porque todos somos pecadores delante de Dios. Reconocimos que no merecemos el perdón que Dios nos puede dar, que por nuestros esfuerzos, nuestras gracias, nuestros reconocimientos no podemos alcanzar ni mucho menos el perdón de Dios. Y en cierta medida caímos en tierra. Caímos al suelo. ¿Nos arrodillamos o no nos arrodillamos? Pero pedimos perdón a Dios, porque necesitamos ese milagro, ni más ni menos, que fue el de la conversión. Para Saulo, el fariseo, el perseguidor de la iglesia, criado ni más ni menos a los pies de Gamaliel, se nos dice, quedó postrado en aquel lugar, en el camino de Damasco. Pero a partir de entonces, él dice, todo lo que he ganado, todo lo que he obtenido, todo aquello que ha representado mi pasado, lo tengo por basura. Ya no es Saulo, ya es Pablo. Ha habido un cambio, ha habido una transformación tremenda. El hecho de caer en tierra. Y en esos momentos él hace una pregunta. Se encuentra ni más ni menos con la persona de Jesucristo. No sé en qué medida, no podemos captarlo ni entenderlo, pero en qué medida Jesucristo se le presenta resucitado a Pablo. Y Saulo, habiendo oído aquella voz, pregunta, aquella voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y él hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, el que fue crucificado en la cruz. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por mucho que te empeñes, no vas a poder conseguir eliminar, ni más ni menos, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que se han predicado. ¿Quién eres, Señor?, pregunta. Saulo no le conocía, solo había aprendido que Jehová era el fuerte, el poderoso, el misericordioso, el Dios de Israel, que castiga y recompensa, que castiga al malo y recompensa al bueno, que dio una serie de mandamientos que debíamos de cumplir y también una serie de rituales que debíamos de seguir. Pero acontece en ese lugar, en ese momento de la historia de Pablo, ahí en medio del camino, acontece ni más ni menos el perdón.
aparece el perdón de Dios para su vida en ese lugar. Dios se coloca en medio del camino, como un impedimento. Hasta aquí has llegado, Saulo, y no voy a permitir que pases más adelante. Nuestras vidas también llega un momento que nos tenemos que presentar delante de Dios. Y Él nos dice, hasta aquí has llegado, no puedes seguir por el camino que vas, tienes que cambiar, tiene que haber un cambio radical en tu vida. Ahora, un Dios que el Dios que se le presenta, el Jesús que se le presenta a Saulo, es aquel un Dios que dejó todas las comodidades, que no utilizó sus poderes divinos solamente para ayudar a los demás y dar gloria a su Padre. Un Jesús que comía y bebía con pecadores, que anunciaba la palabra y la explicaba a los publicanos y pecadores y prostitutas. Un Dios que amaba a esas personas. Ese Dios, ese Jesús, se paraba en medio del camino. ¿Y cómo podía entender Pablo esa nueva visión, por decirlo así, esa nueva transformación de aquel Dios que él había conocido desde pequeño, aquel Dios que él había experimentado y había aprendido? Nosotros puede ser que hayamos aprendido de pequeños a conocer a un Dios justiciero, un Dios vengador, un Dios que está vigilándonos, controlándonos constantemente. Pero Dios es muy distinto. Es aquel que se aproxima al necesitado, es aquel que se acerca al que tiene una necesidad, es aquel capaz de acercarse a los más débiles, más miserables, y es capaz de perdonar. ¿Cómo podía ser que ese concepto que él tenía de Dios podía perdonar todo su pasado, como había vivido? Y este es el mismo Dios que en esta mañana también se presenta a cada uno de nosotros. Y podemos hacer la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al quien tú estás resistiendo. Yo soy Jesús, al que tú no quieres reconocerme. Yo soy Jesús, aquel que murió en la cruz, al que tú persigues. Por último, encontramos una pregunta más. ¿Qué quieres que haga? A partir de ese momento se empieza a producir un cambio en la vida de Saulo. Hay una transformación radical. ¿Qué quieres que haga? Por primera vez este hombre reconoce quién es Jesús. Se da cuenta que no se trata de aquel que él estaba pensando, en aquel que él se imaginaba. Y esta lección para él es muy dura, muy dura. Sabéis que Saulo quedó ciego en ese momento, se apartó, por 3 días estuvo ciego y luego tuvo que apartarse para aprender de los cristianos, más de lo que era el evangelio puro de Jesucristo. Ahora Saulo tuvo un cambio, ya no es Saulo, ya es Pablo. Y ya está ansioso, está tan cambiado que tiene tantas ganas de remediar el mal que había hecho, que quiere anunciar a todos el nuevo camino. A él que había sido perseguidor de la Iglesia. Y lo encontramos ahora con esa ansia en estos versículos. En el versículo 20 del capítulo 9, después de ver la conversión de Pablo, la transformación de Pablo, en el capítulo 9 de este versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, quizá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesucristo era el Cristo. No podemos entender la transformación de este hombre. Fue tremenda. Dios lo usó tremendamente. Dios usa a las personas de una forma maravillosa. ¿Cómo puede haber cambiado, cómo haber transformado su vida de una forma tan especial? Enseguida se puso a predicar en todos lugares. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros también esa disposición, ese deseo, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a empezar un curso, vamos a empezar un periodo más de la vida. ¿En qué puedo hacer este año, Señor? ¿En qué puedo servir? ¿Qué ministerio puedo hacer? ¿Qué puedo utilizar mis dones, mis cualidades? ¿Cómo dedicar el tiempo que Dios me da? ¿Me voy a preparar mejor? Pablo tuvo que dedicar un tiempo, 3 años, a prepararse. Y enseguida se puso a predicar. Pregúntale a Dios, podríamos decir, ¿no? Como conclusión. Pregúntale a Dios, ¿qué quiere, Señor, que haga? Y recuerdo una anécdota de una mujer que tenía muchos deseos de evangelizar, de hablar a otros, como Pablo, ¿no? Y se subió a la montaña de su ciudad y tenía a su derecha pues el barrio más pobre de la ciudad y a la izquierda el barrio más rico. Así que oró a Dios y dijo, Señor, tiraré mi pañuelo, y según el lugar donde caiga, a aquel lado caiga, pues a ese lugar iré a anunciar el Evangelio. Así que tiró el pañuelo y cayó en el lado pobre. Y aquella mujer dijo, bueno, el viento se lo ha llevado, lo volveré a tirar. Pero volvió a caer otra vez en el barrio pobre. Bueno, se ha resbalado y ha caído en el lado que no debía caer. Tampoco vale. Así lo hizo 5 veces, hasta que cayó en el barrio rico. Entonces, gozosa, alegre, dijo, gracias, Señor, porque me has mostrado tu voluntad. Debemos de preguntarle a Dios, pero debemos de escuchar a Dios. Debemos preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Pero debemos de escucharle a Dios. Vamos a esperar a qué lado va a caer el pañuelo para ponernos a servir al Señor. Quizás si cae en el lado que nos gusta, pues vamos a decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Pensemos en nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros familiares. En la iglesia donde estás, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer este año? ¿En qué puedo servirte? Quizá el hecho de decir, bueno, dame un alma para Cristo. Y hay un texto en Hechos 17. Con este texto me gustaría terminar. Hechos 17, capítulo 27. Fijaros lo que dice este texto. En Hechos 17, versículos 27. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas, está recitando a un poeta de ellos griego, también ha dicho, porque linaje suyo somos. Así que nuestro deseo en este año, en este curso que comienza, es quizá decirle a la gente, Dios no está tan lejos, está más cerca de ti de lo que puedes pensar o imaginar. Dios está cerca de nosotros. Y busca a Dios, dice, para que busquen a Dios, sin alguna manera, no sabemos cómo, sin alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ti. Porque al fin y al cabo, en Dios vivimos y en Dios nos movemos. Si estamos vivos es porque Dios lo permite. Y eso podemos decírselo a las personas. Si estás vivo es porque Dios lo está permitiendo. Y Dios está cerca de cada uno de nosotros. Está cerca de ti. Así que, como aquel pez que buscaba el océano, dice, bueno, estás en medio de él. Estamos con el Señor, Él les da nuestra fuerza, nuestra confianza, está más cerca de lo que nosotros pensamos y podemos predicar, transmitir el mensaje del Evangelio porque es poder. Y si Pablo fue transformado, si muchos de nosotros hemos sido transformados, también otros pueden ser transformados. Pueden convertirse, creer, recibir esa conversión, esa transformación radical en sus vidas. Vamos a estar dispuestos a que Dios nos dé un alma para Cristo. Amén.